Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por el día de hoy y pedirle su misericordia y su amor para con cada uno de los seguidores de Cristo en esta mañana de hoy. El domingo pasado, nuestro queridísimo anciano y pastor Jorge Fernández, a mi entender, predicó un mensaje muy poderoso, donde quizás la interpretación puede ser muy individual, aunque la Biblia no es de interpretación privada, pero lo encontré un mensaje sumamente fuerte, poderoso, que nos demuestra que a veces nosotros como que no comprendemos con realidad cuál es el objetivo y cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y una de las cosas que yo entendí y entiendo que nosotros como cristianos tenemos que tener en nuestra mente, como en la época de la antigüedad, en el Antiguo Testamento, que había que aprenderse la ley de día y de noche y tener en la frente. Nosotros tenemos que de igual manera tener en la frente este poderoso texto y versículo que el apóstol Pablo, con mucha profundidad espiritual, por decirlo de una manera, marca lo que es y lo que debe de ser poner a Dios primero que cualquier otra cosa en nuestras vidas. Y sobre todo cuando como cristianos empezamos a confrontar dificultades en lo espiritual, en lo físico, en lo moral, en lo económico. Dice este versículo 6, que se lo voy a leer, no estaba en agenda, pero se lo voy a leer. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es venir a los pies del Señor y orar, y en un orden cronológico, dependiendo de nuestras necesidades, írsela presentando al Señor, llevársela a sus pies. Porque nuestro principal problema es que el poder que entendemos, que la soberanía que nosotros entendemos, que nuestra fuerza que nosotros entendemos, de nada sirve delante del poder de Cristo. Es necesario que seamos débiles y que en nuestra debilidad repose el poder de Cristo. Y por eso voy a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana de hoy. Permítenos, Señor, hacer lo que tú nos has pedido hacer en esta mañana. Y por medio de esta oración te presento a mi hija adoptiva que me diste, Elisa. Porque muchas veces nosotros no entendemos el propósito de las cosas en nuestras vidas. Tu palabra dice que tu voluntad es buena, que tu voluntad es agradable y que tu voluntad es perfecta. Pero no la nuestra, es la tuya. Y ha sido tu voluntad quebrantarnos desde el punto de vista que tú lo entiendes, Señor, en un momento determinante en la vida de cada uno de nosotros, para que entendamos que en nuestra debilidad es que reposa tu poder. Y te la presento a ella, Señor, porque necesita sanación. Pero así como ella necesita sanación física, también habemos muchos que la necesitamos y necesitamos sanación espiritual. Amén, Señor. Amén, hermanos. Necesitamos que tú visites no solamente Elisa, que sabemos que tú tienes el control y el dominio de las cosas, y que ella sabe que no camina por vista, sino por fe, porque ella cree en que tú tienes el poder para poderla sacar más que victoriosa, más que vencedora de este proceso. De igual forma también te presento a mi querida y amada esposa Daisy. Visítale su cuerpo, sus vértebras, su columna, sus huesos, Señor. Y enséñale también que así como ella se ejercita espiritualmente por medio de la alabanza y por medio de la comprensión de la lectura, también necesita ejercitarse en lo físico para que tú, por medio de tu gracia y misericordia, Señor, le permite extender sus días más en la tierra. Y como es lógico, a mí también. Yo no me voy a quedar fuera de la bendición. Te doy gracias, Señor, por ella. Te doy gracias también por mi hermano Alexander. Hoy está aquí en la iglesia quebrantado. Tiene una hipertensión alta que tú vas a saber en esta mañana de hoy,
pasar tu mano sanadora y que Él entienda, como le dije antes, de que hay un propósito en nuestra vida y es servirte a ti primero. No es que nuestro trabajo no tenga una prioridad y que nuestra familia no tenga una prioridad, sí la tiene. Pero nosotros sabemos que nuestra prioridad número uno eres tú, Señor. Y debemos actuar y andar conforme a tu voluntad, no la nuestra. Conforme a tu palabra, no la nuestra. Conforme a tu poder, no conforme a nuestro poder. Por eso te pido, Señor, que lo ayudes a entender de que con tu cobertura, con tu gracia y con tu misericordia, Él podrá alcanzar las cosas que se propone en este mundo de trabajo, en este mundo material, y que pueda disfrutar por muchos años más, no solamente la iglesia, sino tu presencia, Señor, buscando tu palabra, buscándote, y entendiendo, no solamente Él, sino yo también y cualquier hermano que está aquí, que nuestras peticiones, porque no es que somos limpios, somos pecadores, pero debemos de tratar de ponernos de acuerdo contigo, Señor, cuando a veces no hacemos las cosas como a ti te agradan. Y por eso tenemos que venir a ti, pedirte perdón y al mismo tiempo pedirte que por tu misericordia y por tu amor, tú nos des una respuesta a nuestras oraciones. Te damos gracias, Señor, en esta mañana de hoy. Te damos gracias. Visita a aquella persona que tenga algún problema de salud, algún problema emocional, algún problema espiritual. Enséñale, Señor, que a través de ti, por medio de tu palabra, es que podemos tener la solución, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias. Ayúdanos con amor, con dedicación, traer esta palabra de aliento a los seguidores de Cristo en esta mañana de hoy. Lo que hacemos, lo hacemos por ti, Señor. Porque tú nos has enseñado, porque tú nos has guiado y porque por medio de tu palabra entendemos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprendiendo que en las necesidades y en los problemas y en las dificultades no es con mi poder, sino que reposa en mí el poder tuyo, Señor. Que repose en nosotros el poder de Cristo, que es el que realmente nos hace fuerte, nos hace poderoso para enfrentar en el día a día las cosas que no podemos con nuestras fuerzas. Te damos gracias, Señor, en esta mañana de hoy. Ministra a cada uno de los hermanos, ministrame a mí y permite que lo que yo exprese en esta mañana de hoy sea por medio de tus labios, sea por medio de lo que tú pusiste por medio de tu Santo Espíritu en mi corazón. Y dándote gracias, Señor, porque pude cumplir con el pastor y con los hermanos de la iglesia en este mini proyecto de palabra que nos propusimos, que era presentar los 4 evangelios según la perspectiva de cada uno de los evangelistas. Te damos gracias, Señor. Síguenos guiando. No permita que el diablo nos arrebate la bendición por medio de esta palabra en esta mañana de hoy. Porque tú eres un Dios poderoso, eres un Dios milagroso. Hoy vamos a ver los milagros del Señor en parte. Eres milagroso, abre camino, cumple promesa. Y lo que tenemos que entender es que tú siempre estás obrando. Está obrando a nuestro favor conforme a tu voluntad y a tu soberanía. Bendito es el nombre del Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de nosotros, los seguidores de Cristo, en esta mañana de hoy. Mis queridos hermanos, llegamos al final de los 4 evangelios del Nuevo Testamento con este último evangelio del discípulo amado del Señor. Ese es Juan, que era cercano al Señor a tal punto que fue el único de sus seguidores que estuvo al pie de la cruz cuando él fue crucificado en el Gólgota, en el monte del Gólgota. Cuando Jesús fue crucificado, muere por nuestro pecado y por los pecados de toda la humanidad. Amén, hermano. Y le voy a decir, hermano, que el evangelio, este evangelio de Juan, sin ninguna duda, es el evangelio que mejor revela a Jesús como el unigénito Hijo de Dios,
que vino al mundo, se hizo carne, el Verbo encarnado, el Logo, la expresión eterna de la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era ¿quién? Dios. Juan 1:1. Esto como el símbolo de su eterna existencia y su poderío y deidad. Hermanos, sin más voy a empezar ya a caminar y lo que le voy a decir es que desde muy temprano la historia de la iglesia, al igual que los demás evangelios, la autoría de este evangelio de Juan se le atribuye a Juan como el discípulo amado de Jesús, como se le conoce, por la cercanía que tenía Juan con el Señor. Juan era miembro de un círculo muy exclusivo, era muy cercano al Señor. Y se dice que cuando, muchos autores lo dicen, muchos autores cristianos, que en el siglo II, cuando Juan se mudó a Éfeso, durante la primera guerra judía, entre el año 66 y 70 fue escrito este evangelio, donde él continuó con su ministerio. Ireneo, que era obispo de Lyon en la segunda mitad del siglo II, declara que Juan, este discípulo amado de Jesús, es el que Miguel Ángel pintó muy bien en la obra de Miguel Ángel, en la Santa Cena, que dice Lyon que descansó en el pecho de Jesús. Este señor publicó un evangelio durante la residencia en Éfeso, en Asia Menor, en contra de las herejías que se hacían en las iglesias de la época. La misma tradición ubica al apóstol Juan en Éfeso, sugiere que él escribió este evangelio a finales del siglo I. Por eso habla del 66 al 70, al final del siglo I. Y la mayoría de las evidencias apoyan y aceptan esto como bueno y válido, aunque hay una serie de escritores y eruditos que plantean otra cosa y siempre habrán teorías contrarias a esto. Y le voy a decir que las circunstancias en que Juan escribe sobre este evangelio lo hace para que los creyentes tuvieran una sólida y fuerte fe en Jesús. ¿Cómo? Como que Jesús era el Hijo de Dios y el Dios hecho Verbo encarnado, que se encarnó para venir como Dios a la tierra, dejando su gloria, su potestad, como dice una parte ahí en Efesios capítulo 2, para que Él, dejando su gloria, viniera a ser como hombre, pasar el proceso de muerte y muerte de cruz en la cruz del Calvario. Amén. Para liberarnos a todos nosotros de nuestra esclavitud pecaminosa, de nuestra naturaleza pecaminosa, y para liberarnos de muerte de pecado. Quiero que busquen ahora en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo del 1 al 5, donde voy a empezar a desarrollar esta palabra en esta mañana de hoy. Cuando lo tengan me dicen amén. Juan capítulo 1, verso del 1 al 5. ¿Lo tienen? Amén. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Señor, te damos gracias por tu palabra. Una vez más te pedimos, Señor, que no permita que el devorador se lleve esta semilla que estamos sembrando en los nuevos creyentes, en los nuevos discípulos, en los que han discipulado y refrescándole la memoria a los ancianos de la iglesia. Visítalo, Señor, a cada uno y que comprendan cuál es la historia de estos 4 evangelios en su vida, que también es la historia nuestra de cada seguidor de Cristo. Es mi historia, es tu historia. ¿Por qué? Porque todos necesitamos restauración, todos necesitamos del poder de Cristo para sanación y para restaurar nuestro cuerpo pecaminoso. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Miren, este evangelio de Juan
se divide en dos grandes segmentos, en dos grandes secciones. Número 1, del capítulo 2 al 12, que ofrece una visión del ministerio público de Juan. Y número 2, de los capítulos 13 al 21, que relata el ministerio privado con los discípulos. También podemos decirle que el evangelio de Juan se distingue de los otros 3 evangelios por su enfoque teológico de la divinidad de Jesús, del Mesías, un lenguaje poético, un lenguaje metafórico, y por la ausencia de las parábolas que aparecen en Mateo, en Lucas y en Juan. Perdón, y en Marcos. Juan presenta un discurso muy extenso acerca de Jesús que revela la identidad de cómo el Logos, la palabra eterna de Dios, su enfoque teológico que lo basa en Jesús como el Hijo y unigénito Hijo de Dios. Y como también Jesús es el revelador del Padre y poéticamente utiliza expresiones con un simbolismo que transmite conceptos muy poderosos y teológicos como este que le voy a decir ahora. Como este concepto, el concepto de yo soy, de Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Se caracteriza también, como dije antes, por la ausencia de las parábolas. ¿Por qué? Porque Juan aparentemente prefirió un discurso más poderoso, más directo, que estar andándose con rodeo con otros temas acerca de revelar cuál era la divinidad y la misión de Jesús por medio de su evangelio. Sobre todo por medio de las señales, milagros y prodigios que él dijo. De ahí la expresión de la alabanza de hoy, de que el Señor es milagroso, abre camino, cumple promesa y siempre está obrando a nuestro favor. Juan selecciona 7 milagros como señal poderosa para demostrar su deidad y su ministerio. Y los temas recurrentes que contiene este evangelio es que utiliza frases y palabras para destacar la fe y el testimonio del Espíritu Santo como el Consolador. La vida y la muerte, la luz, la oscuridad y el amor. Y su propósito es que se pueda pensar que fue escrito para fortalecer la fe de los creyentes y presentar a Jesús como el Mesías, como Hijo de Dios. Finalmente le digo que este evangelio de Juan contiene una abundante doctrina, como lo es una de ellas, de las más importantes, la expiación, y a Jesús como el Hijo de Dios. Amén. Vamos a pasar al primer acontecimiento del evangelio de Juan, y quiero que me acompañen aquí mismo. Vamos a ver el mismo texto original de comenzar para ir concluyendo con los 4 evangelios. Vamos a quedar aquí mismo en el principio, en el capítulo 1, versículo del 1 al 5, que es el texto central de hoy. Dice la palabra de Dios aquí, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas nunca prevalecieron contra la luz divina y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que le voy a destacar aquí con este texto es que este evangelio, a diferencia del de Mateo, que une a Jesús con aquella famosa analogía con el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, Marcos, que une a Jesús por medio del profeta Juan el Bautista, uniendo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y en el caso del Evangelio de Lucas, que une a Jesús, refiriéndose a una persona de cierta jerarquía como era Teófilo, Juan, a diferencia de todos ellos, Juan inicia la narrativa uniendo a Jesús como el verbo, con el Dios de la creación. Por tal razón, la encarnación de Jesús es pues un acontecimiento de carácter universal. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era quién? Era Dios. El verbo es Jesucristo, la suprema y eterna expresión
del Padre Dios Todopoderoso. Y en el Nuevo Testamento Dios aparece, oiga bien, esto es muy importante, aparece como el creador del mundo. Acuérdese lo que dice Génesis 1:1. Y en el principio creó Dios y los cielos y la tierra. O sea, en el principio estaba la tierra de soledad y vacía. Y el Espíritu de Jehová se movía ¿sobre qué? Sobre la faz de las aguas. Ese era el principio. Amén, hermanos. En el principio Dios aparece como creador del mundo. Y en el Nuevo Testamento Dios pronuncia su palabra definitiva. ¿A través de quién? De la palabra viviente. ¿Quién es la palabra viviente? Su Hijo. Y aquí la frase, el verbo era con Dios, atribuye divinidad al verbo, pero tienen que tener una cosa bien clara. No nos podemos confundir desde el punto de vista teológico y bíblico. Esto no quiere decir que se va a definir que toda la divinidad es el verbo. No. El verbo es Jesús. Una cosa es el Espíritu Santo, otra cosa es el Dios Padre Creador y otra cosa es el verbo que es Jesús. Juan aquí declara que Jesús fue el agente divino responsable de toda la creación. Amén, hermano. Finalmente, cuando aquí dice este versículo 5, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, lo que nos está diciendo Juan aquí es que la palabra prevalecieron es la palabra griega ketalombano, que tiene tres significados. Ketalombano significa tres poderosas cosas. Y cuando veía esto, es lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos una enfermedad o cuando tenemos una situación. Número 1, apoderarse. Oiga bien, seguidor de Cristo. Asirse. Ese asirse es el mismo que utiliza el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Cuando Pablo dice que él no lo ha alcanzado y hay que asirse del poder de Cristo para que con su mente, con el poder de Cristo, él pueda ser poderoso en su debilidad y poder dar una respuesta al Señor. Asir, dominar. Así podemos decir que este versículo 5 se lee y se puede leer de la siguiente manera. Las tinieblas no tienen control ni dominio sobre la luz. Amén, hermano. Número 2, significa percibir, lograr, de nuevo, asirse con la mente, que era lo que Pablo buscaba, que nadie le distorsionara su visión, Alfredo, su visión de lo que es Cristo Jesús, de lo que es la salvación por medio de Cristo. Amén. Se puede traducir como que las tinieblas nunca van a entender la luz. Significa también apagar, extinguir, matar la luz, matar a la luz sofocándola. La luz y las tinieblas son esencialmente opuestas y antagónicas entre sí. Y le voy a decir, y esto es muy importante que ustedes lo entiendan en esta mañana de hoy, seguidores de Cristo, que el gozo de un cristiano no solo está en saber que la luz es más fuerte que las tinieblas. No, diría Pablo, de ninguna manera. Más bien, en que la luz va a prevalecer sobre las tinieblas. Amén. Ahí van fuerte, amén. Porque la luz es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos ahora a ver lo que dicen los versículos del 14 al 18 y los versículos 29 al 32. Dice la palabra ahí mismo, volteando la página. Dice lo siguiente. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria, como el unigénito, como la gloria, vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí, que es antes de mí, antes que yo, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo. ¿Qué tomamos todo? Gracia sobre gracia. Estos son textos que tenemos que memorizarlos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le conoció jamás. El unigénito de Hijo, como yo dije ahorita en la introducción, es el que lo revela. El unigénito Hijo, el unigénito, está en el seno del Padre y Él le ha dado ¿a qué? A conocer. Esa es una de las funciones por la cual Jesús vino con su ministerio terrenal a dar a conocer a su Padre. Y en el capítulo, en los versículos 29 del mismo capítulo, dice, del 29 al 32, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Este es aquel quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifiesto a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía sobre él del cielo como paloma y permaneció sobre él. Dice estos versículos del 29 al 32. ¿Qué vemos aquí, hermano? Se lo voy a sintetizar de esta manera muy simple. Nosotros vemos aquí, en los versículos 14 al 18, cuando dice, habitó entre nosotros. ¿Qué significa que Jesús habitó entre nosotros? Lo que este texto nos quiere decir que Jesús ocupó el tabernáculo, que es su cuerpo, físicamente. Y esta analogía se refiere al tabernáculo en el desierto, cuando Dios puso su tienda entre los hebreos y manifestó allí su gloria. Por eso, para que el hombre pudiera ver a Jesús, tuvo que meterse en un cuerpo humano para que el hombre pudiera ver su gloria, aún siendo a través de la muerte y muerte de cruz, la cruz del Calvario. Así Jesús se identificó con la humanidad al hacerse carne. Amén, hermano. Y vimos su gloria. Y en los versículos 29 y 32 lo que vemos es el lenguaje sacrificial de la declaración de Juan, que está tomada del Antiguo Testamento y que señala que esta dimensión de Jesús universal es una dimensión universal de Jesucristo, una misión que él vino, está basada en una convicción. No se apoderó gradualmente de Jesús, no, sino fue porque estuvo convencido que tenía que cumplir con su Padre. Permeó, manifestó desde un principio todo lo que iba a ser el ministerio y la existencia de Jesucristo como hombre aquí en la tierra. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ver ahora el primer milagro. Milagroso, abre camino, cumple promesa, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú, dice la palabra en el capítulo 2. El primer de los milagros de Jesús en la boda de Canaán de Galilea. Capítulo 2, versículo 1 al 12. Al tercer día hicieron una boda en Canaán de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda de Jesús sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. El Señor le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Como quien dice, ¿por qué me está adelantando a que yo tenga que trabajar? Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que él lo dijeres. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían de 2 a 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al metresala. Y se la llevaron. Cuando el metresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, al que se estaba desposando, al esposo, al casado. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, es decir, cuando ya la gente está medio borracho, muy embriagado, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de todo esto descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí muchos días. Termina el texto del 1 al 12 del capítulo 2. Observen aquí, mis seguidores de Cristo, queridos hermanos. Solamente voy a resaltar que este milagro de Jesús no era un milagro para que Jesús hiciera su presentación, como cuando tú llegas a un cliente y le das tu presentación, tu tarjeta de crédito, de su ministerio o de su deidad o como el Mesías. No, sino más bien como otra señal, ya que este milagro no se proponía llamar la atención sobre en sí mismo. La intención era demostrar el poder y la gloria de Jesús, y de ahí, oiga bien, que todos los milagros de Jesús relatados por Juan apuntan y van en una dirección de dar que testimonio de la real divinidad del Mesías, del poder que hay en Cristo Jesús, cuando tú crees en él por medio de la fe.
dice el versículo 1 al 13 del capítulo 3, que es el próximo acontecimiento que le voy a traer. Recuerden que la dinámica de este trabajo fue, y me sentí muy bien porque el pastor me dijo que eso fue lo que más le gustó, que yo estoy tratando de comparar los 4 evangelios desde el punto de vista de las cosas más trascendentales y de lo que aparece en uno y lo que no aparece en otro. Entonces, esto no aparece en los otros, en parte. Dice el capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, Nicodemo y seguidor de Cristo, que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Jesús le respondió y le dijo, ¿eres tú maestro? Porque él era un principal entre los fariseos. Y lo escribe. Y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí vuestro testimonio. Entonces aquí Jesús, en un boche medio diplomático, pero se lo dije muy claro. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creéis si yo dijere las cosas celestiales? O sea, si tú no te sabes el ABC y todavía está en la leche y no has comido alimento adulto, viandas, tú no vas a poder conocer estas cosas. ¿Qué quiero yo destacarle aquí básicamente acerca de esta historia de la visita nocturna de Nicodemo con el Señor? Miren, se lo voy a sintetizar. El nombre de Nicodemo es de origen griego y significa victoria del pueblo o campeón del pueblo. Nicodemo era una figura importante, como así lo fue Teófilo, como declara en Lucas cuando le dedicaba parte de la escritura del Evangelio. Era un personaje muy importante del Sanedrín, entre los judíos y los fariseos. Y el hecho de que Nicodemo visitara a nuestro Señor y Maestro Jesús en hora de la noche era para él no perder su reputación, su fama, su posición, su ego, su abolengo, ya que era temeroso de perderla. Y aquí cuando dice el versículo 3, de nuevo, lo que nos está diciendo Juan es que es de arriba. Nicodemo no lo entendió así literalmente, mientras que Jesús tenía en su mente ambos significados. Ya que el nacer de nuevo no significa un nacimiento biológico, no, sino un nacimiento espiritual desde arriba. Lo del agua apunta al bautismo que señala Juan el Bautista, al nuevo nacimiento espiritual. ¿Para qué? Para salvación, y la palabra espíritu alude al nacimiento espiritual, realizado por medio de él y con el poder renovador y transformador del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a continuar con nuestro recorrido por el último de los 4 evangelios de nuestro discípulo amado por Jesús, Juan. Y en el capítulo 4 vamos a ver el descubrimiento por parte de una mujer samaritana de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a leer, versículo 4 al 7, día al 11, 12 al 19 y el versículo 24. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era ya como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Por qué? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí.
Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirás y él te dará agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y todos sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, óigalo bien, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Versículo 24. Dios es espíritu y los que adoren en espíritu y en verdad es necesario que nosotros le adoremos. Amén. Miren, le voy a sintetizar esto de la siguiente manera, en esta reflexión. La necesidad de Jesús por pasar por Samaria, cuando dice aquí, y era necesario pasar por Samaria, versículo 4, no era una mera casualidad o una coincidencia, un juego de azar o una consideración geográfica, no, sino era una revelación divina, más cuando sabemos que los judíos y los fariseos no se trataban entre sí, existía una fuerte hostilidad entre ellos. Miren lo que dice el versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Finalmente, en el versículo 24, la palabra verdad viene del griego alateía o alateia, que significa y se deriva de la palabra negativa aleteia o aleteía. Y es lo opuesto, oiga bien, aleteía es opuesto a ficticio, a fingido, a falso. También denota vanidad, denota veracidad, realidad, sinceridad, exactitud, ingratitud y prosperidad. Es decir, hermano, algo que sea propio de una persona. Ahora vamos a continuar y el próximo acontecimiento que vamos a ver de Juan son estos dos milagros. El del hijo del oficial del rey sanado y el hombre del estanque de Betesda, porque tienen un significado muy poderoso. Vamos a leerlo en el capítulo 4, versículo 46 al 53 y en el capítulo 5, versículo 1 al 4 que están al lado, me pueden seguir y lo vamos a ver en este momento. Cuando lo tengan me dicen amén. Vino pues Jesús otra vez de Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús entonces le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creéis. Acuérdense lo que le dije ahorita con relación a lo que era el primer milagro de Jesús con el vino. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron la nueva diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a mejorar? Y le dijeron, ayer a las 6, a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que en aquella hora era cuando Jesús le había dicho, tu hijo vive. Creyó en él con toda su casa. Capítulo 5, versículo 1 al 9. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Había un ángel que se movía sobre la faz del agua y el primero que entrara al estanque, ese recibía la sanación. Porque el ángel descendía en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía, oiga bien, esto es muy importante destacar esto aquí. Allí había un hombre
que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, sí, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otros ya descienden antes que yo, primero que yo. Un inválido no se puede mover con la velocidad que una persona normal. Es lógico entenderlo. Antes que yo, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era el día de reposo en aquel día. ¿Qué puedo yo detectarle y demostrarle aquí con esta reflexión? Miren, seguidores de Cristo, voy a resaltar aquí, la sanidad del hijo del noble, del centurión, de cierta posición militar, no solo era para demostrar el poder de Jesús como el Mesías, para sanar, sino más bien subraya el principio de que, hermano, de que Jesús no consideraba las señales, milagros y prodigios con el fin en sí mismo de que fueran para que la gente le siguiera, ya que lo menos que él buscaba con esto era atraer a los que se iban a beneficiar de sus milagros y que muchas veces quizás no creían en él. En el caso del hombre del estanque de Betesda, le digo que aquí el discípulo Juan, amado de Jesús, lo que quiere resaltar es el tiempo, el periodo tan largo que tuvo este hombre inválido, minusválido, tirado, postrado, el tiempo, la duración de una enfermedad de un hombre inválido. Juan hace un énfasis muy marcado de la sanidad sobrenatural y de las consecuencias del testimonio del poder vivificador que tiene Jesús, que está por encima de todos los poderíos y los detalles y los conocimientos médicos que un médico pueda tener. Sobre el caso del paralítico del estanque de Betesda, vamos a ver ahora en el capítulo 6, el Evangelio de Juan, vemos que en los versículos 1 al 14 se nota, aquí voy a hacer un resumen, el milagro de alimentar a las 5,000 personas. En los versículos del 15 al 21, Jesús camina sobre el mar. Del 22 al 40 vemos el pan de vida. Del 41 al 59 Jesús es rechazado por los suyos. En el versículo 60 al 71 vemos a varios discípulos volverse detrás, es decir, habían abandonado a Jesús. En el capítulo 7, 1 al 9, notamos a los hermanos de Jesús que no creen en Jesús, su propia familia. En el versículo ya 24, Jesús es el Maestro Celestial. También a Jesús con los líderes religiosos, la promesa del Espíritu Santo. ¿Y quién es este? A Jesús rechazado por las autoridades fariseicas. Y en el capítulo 8 vemos la escena de la mujer sorprendida en adulterio. Y aquí sí me voy a detener por lo que significa este hecho trascendental, que única y exclusivamente aparece en el Evangelio de Juan. Vamos a ver qué dicen los versículos 48 a 58. ¿Qué dicen los versículos aquí en este capítulo 8? Versículos 1 al 11. Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió temprano y todo el pueblo vino a él y sentado él le enseñaba. Entonces los escribas de los fariseos, que siempre andaban tirándole gancho, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y la ley de Moisés nos manda a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ahí está la pregunta malintencionada, como cuando es lícito dar tributo al César o a Dios. Es el mismo contexto que utilizan estos perseguidores de Jesús. Esto decían tentándole para poder acusarlo, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, Jesús se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero de arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, un corazón entenebrecido, negro, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús
Y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?, le pregunta el Señor. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Este es un texto muy importante y aquí me voy a salir un poquito. Por eso es que Pablo a veces dice las cosas con tanta categoría y con tanta contundencia. Y se lo dice a la gente de Galicia, a los Gálatas. Cuando en ese capítulo 6, versículo 1 le dice, procura tú ayudar a tu hermano cuando cae, si tiene alguna debilidad o se ha caído por algo, porque tú también puedes ser tentado, tú puedes caer lo mismo. Ese es el mismo contexto de esto aquí. La conciencia le remordió, porque ellos eran pecadores igual que ella. Entonces, para el Señor, cualquier pecado no cae en una categoría, sino todos son pecados. Es abominación delante de Dios, porque Él no cohabita con el pecado. Por cuanto todos pecados y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos somos, no hay uno solo bueno, todos somos malos. No hay nadie que merezca nada. Todo es por amor y por misericordia. Amén. Vamos a continuar. También vemos a Jesús defender su testimonio. Igual vemos la verdad os hará libre, la semilla de Abraham y la semilla del diablo. También en los versículos 48 y 54 vemos, antes que Abraham fuera, yo soy. Y aquí me voy a detener porque también es algo muy importante. Vamos a leer los versículos 56 al 59 del capítulo 8. Dice la palabra de Dios en los versículos 56 al 59. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mis días. Lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto te digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras, dice el versículo 59, para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por medio de ellos, y logró escapar. Miren, hermano, aquí voy a decirle que cuando aquí dice antes que Abraham fuese, este verbo aquí deberá de traducirse como naciera, antes que Abraham naciera, indicando que la vida de Abraham tuvo un comienzo específico, y esta afirmación contrasta con el yo soy de Jesús. Entre otras palabras, Jesús no tuvo principio, sino que Él es eterno principio, apuntando a lo que dice Apocalipsis capítulo 1:8, Apocalipsis capítulo 21:6 y Apocalipsis 22:13. ¿Qué dice ahí? Para sintetizarlo, porque al final es lo mismo. Yo soy el alfa y el omega, soy el principio y el fin. Ahí va un fuerte amén. Amén. Finalmente Jesús hace aquí una demanda. ¿Cuál es la demanda que hace Jesús? Que Él es el ser eterno. Por eso Él era antes y después y en todos los tiempos que Abraham. Lo que equivale a decir que es lo mismo, ser divino. Por esto, a los ojos de los judíos, Jesús era culpable de blasfemia, que era un pecado castigado con la lapidación. Y le voy a decir, hermano, que este y otros pasajes bíblicos del Evangelio de Juan y de todos los evangelios son especialmente importantes a la hora de refutar, oiga bien, los argumentos de aquellas personas escépticas quienes dicen que Jesús nunca reclamó que él reclamó ser el Dios encarnado y por lo tanto el Dios eterno. Eso es mentira del diablo que dice lo contrario. Seguimos y luego vemos el capítulo 9 a Jesús sanar al ciego de nacimiento. La respuesta que los fariseos dan a esto. También vemos a los fariseos que expulsan al nuevo vidente. En el capítulo 10, Jesús es el verdadero pastor, el buen pastor y el pastor que conoce sus ovejas. Y podemos decir que este capítulo 10 es como ver a Jesús pastoreando a todos nosotros que somos sus ovejas. Es el capítulo del pastor que rige y que guía a su iglesia, en este caso, la iglesia local y la iglesia universal. En el capítulo 11 vemos la muerte de Lázaro, el amigo amado de Jesús, y aquí me voy a detener solamente porque quiero resaltarle unos cuantos versículos que son muy poderosos. Váyanse al capítulo 11 del Evangelio de Juan, en los versículos 38 al 44. Porque no caminamos por vista, sino es por fe. Amén, hermano, es por fe. Esto es un asunto de fe.
No de lo que yo entienda, ni mi poder, ni de mi voluntad, sino de fe. Jesús, oiga bien, por eso habitó como hombre. Él también tuvo sus emociones, tuvo sus sentimientos. Jesús profundamente conmovido, dice el versículo 38 del capítulo 11. Conmovido otra vez, es decir, él había tenido ya sentimiento. Vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, pero ya ya son 4 días. Esto es un milagro poderoso. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo esta expresión: Padre, gracias te doy por haberme oído. Por eso dice allá Juan, que lo que nosotros les pidamos a Él, las peticiones que le hagamos, sabemos que las va a recibir porque Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha, Él va a conceder nuestras peticiones que le pidamos. Padre, gracias te doy por haberme oído. Y este demonio, ¿quién es, Dios mío? Ya lo para allá, soy doña Norma, sal para allá afuera, huye. Discúlpeme, yo pensé que lo había apagado. Dijo Jesús, quitar la piedra. La hermana del que estaba muerto dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a los altos, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está a mi alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos o los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Vamos ahora a aterrizar esto a la congregación. Miren, seguidores de Cristo, el levantar a Lázaro de entre los muertos no es más, seguidor de Cristo, que la confirmación de que Jesús es como Él dijo más arriba, aquí en este mismo texto, en los versículos del 17 al 27 del capítulo 12, cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Es decir, la resurrección de una vida física y espiritual sin fin. Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Yo soy el unigénito Hijo de Dios. Para iniciarlo, para que ustedes sepan, el Señor había tenido esto reservado, el Padre había tenido reservado, para iniciarlo con su Hijo, con la resurrección de Jesucristo. Y este hecho quedaría aquí ya completamente integrado a partir de ese momento, un nuevo orden de vida para todos aquellos que en Cristo han estado mirando, puestos los ojos en Jesús, el futuro lleno de fe y de esperanza. ¿Me oíste, Elisa? Amén. Jesús restauró a Lázaro a la vida física, la cual iba a cesar posteriormente con su muerte, igual que toditos nosotros los que estamos aquí. No hay excepción ni con Lázaro ni con más nadie. Igual que todos los que estamos aquí. Lázaro, igual que nosotros, espera la resurrección de su cuerpo prometida a todo el pueblo que ha creído en Dios. Vamos a continuar con el capítulo 12. Vemos la unción a Jesús en Betania, el complot para matar a Lázaro, la entrada triunfal a Jerusalén, a Jesús predecir su muerte y el grano fértil del trigo. En el capítulo 13 vemos a Jesús que le lava los pies a los discípulos. También vemos a Jesús identificar la traición que era Judas, un nuevo nacimiento, y a Jesús predecir la negación de Pedro. Y en la parte final de la enseñanza de este Evangelio de Juan, en el capítulo 14, vemos uno de los yo soy poderoso que tengo en planes predicarle, Dios me lo permite, en uno de los días antes. Y aquí vamos a ver en el versículo 1 al 6 del capítulo 14. ¿Me siguen? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo no se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros.
Y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros estéis. Amén. Versículo 4. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Tomás le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí va un poderoso amén. Esta es la razón por la cual, por más que yo le hable a una gente, más que le predique, si el Señor no lo llama, ese será perdido. Se va a perder como el agua entre los dedos. Amén. Vamos ahora a reflexionar sobre este texto. Hermano, miren lo que yo miro aquí. En los versículos más arriba del capítulo 13, 36 al 37, Jesús, oiga bien, esto es muy interesante, sígame. Jesús le responde de manera individual a esta pregunta que Tomás le ha hecho ahí. A la pregunta de Pedro. Y ahora, a los versículos en sentido general, en el capítulo, en los versículos 1 al 4. Jesús le está contestando la misma pregunta, pero ahora es para que todos los discípulos, allí fue aparte, pero ahora es para todos los discípulos. Y la palabra morada, que dice aquí el texto, quiere decir lugares donde vivir. Y una mejor traducción sería habitación. Es como decir, yo tengo una habitación en el cielo. Comunica la idea de que el cielo hay amplio espacio para todos los que se acercan al Mesías como su Señor y Salvador. Finalmente, este sexto yo soy de Jesús es tripartito. ¿Por qué tripartito? Se lo voy a explicar. Bueno, hay una triple expresión que explica el sentido en que Jesús es, número uno, el camino al Padre. Número dos, también es la verdad bíblica acerca de Dios. Y finalmente, número tres, también es la verdad, la verdadera vida divina. Y como tal, Jesús nos revela la verdad y al mismo tiempo nos da vida. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí va un fuerte amén. Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. En este capítulo 14 vemos al Padre revelado, la oración respondida, las promesas del Espíritu Santo. Yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Así como también el don de paz. En el capítulo 15 vemos el vino verdadero. Amar y el gozo y el aborrecimiento del mundo y la persecución venidera. En el 16 vemos la obra del Espíritu Santo y que sí me voy a detener aquí por la importancia que tiene la obra del Espíritu Santo y espero que me siga porque aquí hay algo muy interesante. Vamos a ver en el capítulo 16 los versículos del 5 al 15. Cuando lo tengan me dicen amén. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me ven más. Y de juicio, oiga bien, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Poderoso, poderoso texto este aquí de el capítulo 16, versículos 15, 5 al 15. Miren, hermano. Aquí, este es un texto muy utilizado en muchísimos mensajes en las iglesias, cuando se está hablando del Espíritu Santo, con relación a la obra del Espíritu Santo. Y se lo voy a simplificar, miren. Número 1, el ministerio del Espíritu Santo en los creyentes es el de la convicción. Él es que nos convence de pecado. Número 1, nos convence de pecado. ¿Qué dice el versículo 9? De pecado por cuanto no creen en mí. Él es el que nos convence de pecado.
El ministerio del Espíritu Santo de los creyentes es de la convicción y se utiliza muy especialmente con relación a probar que tú, seguidor de Cristo, y yo somos pecadores y que tenemos que ir cambiando nuestra actitud porque el Señor no cohabita con el pecado. Aquí vemos la obra triunfante de Cristo para probar la disponibilidad de la justicia divina de Dios. ¿Qué dice el versículo 10? De justicia por cuanto voy al Padre y no ¿qué? Y no me veréis más. La justicia divina de Dios. Por último, para demostrar la derrota de Satanás y probar la solemnidad del certero juicio del Espíritu Santo, dice el versículo 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ¿qué? Ya juzgado. Es decir, que aquí vemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, transformándonos y poniendo cada cosa en su sitio, encasillando cada cosa donde tiene que estar. El pecado para nosotros, el diablo ya ha sido vencido y la justicia de Dios que va a prevalecer por encima de todo. Finalmente, el ministerio del Espíritu Santo, oiga bien esto, hermano, está dirigido no solo a los creyentes y al mundo, no, sino también a Cristo. Lo que enseña el Espíritu Santo se apoya y se confirma en la autoridad divina de Cristo. Además, glorifica a Cristo en todo lo que Cristo hace. Y además, el ministerio del Espíritu Santo nunca sirve, óigalo bien, a lo que interceden, a lo que estamos hablando, nunca sirve a objetivos privados. Todo tiene que ver directamente tú con el Padre. Por el contrario, trabaja en los creyentes, a través de los creyentes. Y nunca se exalta a sí mismo, sino que continuamente glorifica a Cristo, quien a su vez, quien glorifica al Padre. Ahí va un fuerte amén. Amén. Pasamos al tramo final de la palabra de hoy, como fin de esta enseñanza que gracias a nuestro Señor Jesucristo pudimos cumplir con el llamado de nuestro pastor por amor, lo hicimos, para instruir a los hermanos ya discipulados, los que se están discipulando, y refrescar un poco la memoria con este trabajo a todos los creyentes seguidores de Cristo. En el capítulo 17 vemos la oración de Cristo y a Jesús orando por sus discípulos y por todos los creyentes. Es un capítulo de la oración. En el capítulo 18 vemos a Jesús ante el arresto en el Getsemaní, ante el sumo sacerdote cuando fue interrogado. Las dos negaciones de Pedro, a Jesús ante la corte de Pilato, y en el capítulo 19 los soldados se burlan de Jesús. La decisión de Pilato y al rey Jesús, el rey, se burlaban de ellos sobre la cruz, en los versículos 28 al 30, a Jesús decir, consumado es. Y quiero ahora que me sigan, porque esta es la parte final ya para ir concluyendo y estamos en tiempo. Miren, luego de la muerte de Jesús, es enterrado en aquella famosa tumba de José de Arimatea. Y finalmente, le quiero decir, antes de pasar a la reflexión final, vamos a ver algo muy, pero muy poderoso que lo dejé para último por eso. Aparte de que también está en la última parte, en la última página del Evangelio de Juan, porque nos ata a todos. Es una parte muy poderosa. Y se trata de ver a Jesús restaurando al discípulo Pedro. Este es un acontecimiento que nos ata a todos los creyentes y es por el hecho de que todos aquí, óigalo bien, seguidor de Cristo, todos aquí, sin ninguna excepción, necesitamos restauración constantemente por nuestra naturaleza de pecado. Hermano en Cristo Jesús, reflexión final de esta palabra de hoy. Miren, después de que el apóstol Pedro nega 3 veces a Jesús, es decir, la triple negación de Pedro a Jesús, que vemos en este capítulo 21, me pueden seguir del 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo.
Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció en gran manera de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y aquí viene la parte poderosa. De cierto os digo que cuando eres más joven, te ceñirán, te ceñías e ibas donde tú querías. Eso es cuando eres joven. Mas cuando ya seas viejo, extenderán tu mano y te ceñirá a otro. Tú vas a tener que tirar la mano y te llevarán a donde no quieras ir. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Qué le puedo yo decir para terminar esta palabra con este texto aquí? Quiero que me presten mucha atención. Este temperamental discípulo de Jesús, Pedro, el apóstol Pedro, lo primero que vemos aquí era que necesitaba de una atención muy especial, como la necesitamos todos nosotros. Y a la triple pregunta de Jesús, ¿me amas, Pedro? Pedro utiliza una frase menos enfática. Todo así sin atreverse a proclamar su completa devoción por el Señor. Y a la tercera formulación, a la pregunta, Jesús emplea la misma palabra que Pedro utiliza para designar el amor, preguntándole si efectivamente él albergaba ese sentimiento que había manifestado. Pero, oiga bien, Pedro solo puede apelar a un conocimiento, el conocimiento divino del Señor Jesús, como prueba de su sinceridad. Y el postrer y último llamado, el tercero que le hace el Señor para que Pedro siguiera al Maestro, sirve de epílogo a la triple comisión del Señor. Presten atención. Para que éste se convirtiera en pastor de las ovejas en ausencia física de Cristo. Cristo sabía, ya había partido. Ya que el Señor le dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo que Cristo le dijo a Pedro y nos dice a nosotros, oiga bien, seguidor de Cristo, hoy, por medio de esta enseñanza es que nos preocupemos con afectos, con amor. ¿Me entendiste, Alfredo? ¿Por qué yo te dije eso? Que nos preocupemos con afecto, con amor. Y que encontremos placer en servirle a las demás personas. Amor significa sentir atracción por alguien de manera personal. Jesús aquí le pregunta a Pedro 2 veces si tenía amor por él. Y aquí la palabra ágape es la que funciona, pero Pedro le contesta con la palabra fileo, la cual en ese momento era todo lo que él tenía para poderle dar como respuesta al Señor. Y le digo que la palabra ama significa fileo. Y es comparable con la palabra filarmónica, filosofía, filología. Finalmente, posteriormente, hizo que Pedro comprendiera con mayor plenitud el significado de esta palabra fileo, amar. Es decir, Pedro, hermano, entendió lo que significaba el amor ágape, ya que Pedro utiliza esta misma palabra y en muchas expresiones, en más de 9 ocasiones, incluyendo ahí los escritos, cuando usted lo busca y lo lee en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en su carta, y en las epístolas. Finalmente vamos a ver el capítulo 21 del Evangelio de Juan, los versículos 20 al 25, para terminar con la enseñanza de hoy. Volviendo Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Ese es Juan. El mismo en que la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo, Jesús, Señor. ¿Y qué es este? Le pregunta por Juan. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. El problema no es porque es que la gente no entiende. Hay un llamado muy especial del Señor para cada uno de nosotros. El llamado no es igual para cada seguidor de Cristo. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos de aquel discípulo,
que entendieron que el discípulo no iba a morir. Pero Jesús no le dijo que no iba a morir, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Era algo que el Señor tenía con Juan. No era con Pedro, ni con Mateo, ni con nadie. Así lo tiene con cada uno de nosotros. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, sabiendo que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas más que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran por una, Ángel, puede ir poniéndola, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros para escribir acerca de todas estas cosas. Miren, el énfasis de Juan aquí, con relación a este texto, de que el Señor tiene una misión y un propósito con cada uno. Y había un propósito con el amado Juan y otro con el apóstol Pedro. Es la individualización del llamamiento al discipulado. ¿Me están escuchando? Es algo completamente distinto. A Jorge lo llamó una cosa, a mí a otra, a cada uno hay un llamamiento distinto. Individualización del llamamiento al discipulado. Las vías específicas van variando de una persona a otra. Si a Dios usted le dio un don de traer dinero, déjelo con su don. Si a usted Dios le dio un don de predicar, déjelo con el don de predicar. Si a Dios usted le dio un don de darle a la gente, déjelo. Hay una manera específica para cada persona. La demanda a la obediencia es la misma. A mí me llamaron a predicar y a enseñar y a ministrar. A Alexander a mantener el ministerio. Cada quien en lo suyo. Pero todo bajo la obediencia al Señor, que es la misma para todos nosotros los creyentes, en todo y sobre todo en Cristo Jesús. Tanto lo de ayer como lo de hoy. Miren, hermano. Para terminar, le voy a decir que todo esto anterior que yo le he señalado, y he tratado de traerlo como una enseñanza por medio de estos 4 evangelios, es lo que nos hace hablar y retribuir, por decirlo de algún modo, en alabanza a nuestro Padre del cielo, a nuestro Señor Jesucristo. Al Señor es que tenemos que darle honra, tenemos que darle gloria al unigénito Hijo de Dios, a Jesús. El Cristo que se encarnó, el Cordero de gloria, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que por medio de su gracia y su misericordia infinita, nosotros alcancemos la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente Dios la da. Para que alcancemos salvación y alcancemos vida eterna. Le digo, seguidores de Cristo, que esta historia de estos 4 evangelios que yo le he traído en estos últimos 4 meses, vivida por el pueblo hebreo, por los israelitas, no es la historia de ellos solamente. No, sino también es tu historia, es mi historia, es la tuya, la historia de todos nosotros los creyentes, los seguidores de Cristo de la Nueva 101. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús, el Cristo Redentor, lo hizo por ti, lo hizo por mí y por todos los seguidores de Cristo de esta congregación. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Cántalo un ching, Angie. Yo te voy a seguir en algo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Eres tú. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Eres tú. Señor, gracias mi Señor.
eres tú. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, eres tú. Señor, gracias mi Señor, eres tú. Señor, te damos gracias por este momento tan especial que nos has hecho pasar en esta congregación en esta mañana de hoy. Seguimos levantando nuestra plegaria, Señor, pidiéndote perdón por las cosas que no te agradan y pidiéndote, Señor, que veas las que sí pueden llegar con olor fragante a tu presencia, Señor. Nuestra ofrenda espiritual, tratando de caminar libre de pecado, aunque sabemos que somos pecadores, Señor. Te pedimos por la salud de cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Te pedimos por la restauración espiritual, así como lo hiciste con Pedro. Pedro se cayó y tú lo restauraste, Señor. Le dijiste que lo importante es, con amor, venir a trabajar con las ovejas tuyas, Señor. Y eso hacemos. Te damos gracias, Señor, porque nos llamaste a cada uno a hacer algo distinto. Pero que mediante la obediencia a ti, Señor, debemos de cumplir cada uno con nuestro llamado de manera particular. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu presencia aquí, en medio nuestro, hoy, mañana y siempre. Síguenos visitando de mañana, de hoy en la tarde hasta el próximo domingo, Señor. Y te damos gracias. Fortalece al hermano Jorge, fortalece al hermano Juan. Dale palabra de crecimiento para esta congregación. Te damos gracias. Gracias por los que vinieron, por los que no pudieron estar. Gracias por las ofrendas, los que pudieron ofrendar y diezmar. Gracias por todo, Señor. En todo y por todo he sido enseñado. Padecer necesidad como para estar en abundancia. ¿Pero para qué? Para que repose tu poder en mí. Porque en mi debilidad que se presiona tu poder en cada uno de nosotros de manera igual. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos podido hacer. Llévanos a nuestros hogares bajo tu cobertura, bajo tus alas, sabiendo que en ti todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te damos gracias. Saluda a su hermano y el apóstol Juan viene el próximo domingo.